Buenas tardes, así es el tiempo de Camino al Cielo y Cielo Abierto, hermano Ney, y todo aquel que lleva bien escuchar, como todos los miércoles, el mensaje de esperanza desde la iglesia Manantial de Agua Viva, la iglesia sede pionera en este mensaje, este programa evangelístico. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia, gloria al Señor, en comunión con Dios, es ponernos en comunión con Dios acerca de lo que Él dice en la Biblia, de lo que Él habla acerca de nosotros. Y mire qué tiene que decir. Tiene mucho que decir Dios. Dios siempre está diciendo, porque Él es el verbo. Ahí le dice que Él se hizo carne, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria al Señor, lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Vamos a la Biblia, Evangelio según San Juan, gloria al Señor, capítulo 8. Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, capítulo 8. Y vamos a leer aquí dos versos, el verso 10 y el verso 11. Es la palabra de Dios en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre, con la dirección del Espíritu Santo. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice el Señor en el verso 12: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, en el nombre de Jesús, allí está tu palabra, Señor, tu palabra que es vida, tu palabra que es espada cortante, y más cortante, Dios mío, porque penetra lo profundo del hombre y discierne las intenciones y los pensamientos y todo lo que tiene que ver con el corazón del hombre, su mente, su vida, en integridad. Así que, Señor, tu palabra que es espíritu y que es vida va a ser predicada. Así que, Padre amado, glorifícate como siempre en el nombre de Jesús. Amén. La culpabilidad del hombre, gloria al Señor. Y el título que yo le tenía a este mensaje como es: Niño te condeno, pero es algo paradójico. O sea que podríamos ponerle como título a este mensaje: Aunque eres culpable, ni yo te condeno. Aunque eres culpable, ni yo te condeno. Así lo dijo el Señor Jesús a esta mujer. Es un pasaje muy conocido de la Biblia. Y si usted no lo ha conocido, en esta tarde le vamos a dar un breve repaso. Era una mujer que vivía allá en la ciudad de Jerusalén, en los tiempos donde el Señor Jesús anduvo por el mundo hace más de 2000 y algo aproximadamente de años, ¿verdad? 2023 años aproximadamente. Y esta mujer, al igual que el Señor Jesucristo, y al igual que muchas personas, todas las personas que están en la Biblia, son personajes reales, son personajes que existieron, son personajes que no son mitos, ni son leyendas, ni son fábulas, son personajes que están comprobados que existieron. La palabra de Dios ha sido atacada siempre por eso, porque han querido buscarle la vuelta, pero no pueden contra la palabra de Dios, porque primero es la palabra de Dios, segundo, la palabra de Dios ya se ha hecho historia, ya cuando un hecho se cumple pasa a ser historia, y la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la palabra real, es la palabra verdadera. Personajes como el Señor Jesucristo, nadie puede negar que el Señor Jesucristo existió. Tanto así que el Señor Jesucristo es tan importante. Lo más importante que hay en el universo es el Señor Jesucristo, porque Él se hizo hombre, hizo un enlace entre nosotros y el Dios, el Todopoderoso, y partió la historia en antes y después. Esta mujer, que es la protagonista o la coprotagonista con el Señor Jesucristo de esta historia, ella también existió. Y para resumir el relato, la mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. Es lo que llaman por allí la profesión más antigua del mundo, la prostitución. Eso ha existido desde antes de nuestros tiempos. Por allá en el libro de Josué vemos a una mujer llamada Rahab, que también era de esta profesión. Pero ese no es el tema. El tema es que esta mujer fue encontrada en el acto mismo, según lo relata aquí la palabra de Dios, en el mismo acto de adulterio. Estaba haciendo un acto pecaminoso, y en la ley de Moisés era condenada esta actitud, era condenada la persona que cometía estos actos viles por la ley. Así que la mujer estaba convicta y confesa. La agarraron, como dice el argot criollo, con las manos nada más,
y dice una reflexión de la siguiente manera: se oye una sentencia. Se oye una sentencia del juez. Es culpable. Evidencias, testigo, todo señala la decisión hacia esta mujer. Y la decisión definitiva es, o sería en estos días, culpable. Esas son las palabras que ningún criminal quiere escuchar. Con la sentencia de culpabilidad se pierde toda la esperanza que tiene la persona de hacer frente a su realidad, la cárcel. Sabe que algún día, según nos enseña la Biblia, nosotros compareceremos ante el gran juez para rendir cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Se ha preguntado eso? Eso está en la Biblia. Ese día nada quedará oculto. Todo saldrá a la luz. Todo, hasta lo más oculto que el hombre o la mujer piensa que no se sabe, el Señor lo sacará, porque Él todo lo ve, porque Él está en todo lugar. Aunque Él no está pecando, sus ojos están, dice la Biblia, sobre justos e injustos. Él está allí, porque Él es omnipresente. Eso lo enseña la Biblia. Y dice que en ese día no habrá tiempo, no habrá lugar para lamentación. En ese día, el gran juez será nada más y nada menos que el gran Dios Todopoderoso. En ese día no habrá lugar para súplicas y solo se escuchará una sentencia: culpable. ¿Sabe cuál será su sentencia? Pero ese es tiempo futuro. Hoy en día estamos bajo la gracia, pero eso va a suceder. Pero como el tema es, aunque eres culpable, ni yo te condeno, la Biblia enseña que el hombre es culpable. Fíjense lo que dice la Biblia. Fíjense lo que nos dice la Biblia, la Santa Escritura. Allá en el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Pero vamos a leer el libro de los Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 3, versos 10 y 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Libro de los Romanos, capítulo 3, versos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. Pero el tema en esta tarde es: ni yo te condeno, aunque eres culpable. Vete y no peques más. Estamos en una dispensación tremenda. La buena noticia, amigo amado, es que estamos en la dispensación de la gracia. ¿Y qué es la dispensación de la gracia? Es un periodo de tiempo donde Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la buena noticia, el regalo. ¿Y sabe cuál es ese regalo? La salvación del alma, la salvación de las personas. Porque en su primera venida a la tierra, en este tiempo, en Jerusalén, donde la mujer fue hallada en el acto mismo, el Señor vino en condición de un siervo humilde. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. En una primera instancia, Cristo vino a esta tierra humilde. Se despojó de su gloria, dice el libro de los Filipenses, capítulo 2, y no tuvo en cuenta a qué aferrarse de que era Dios, de que era el gran Dios, el eterno yo soy, el Hijo de Dios. No, Él no se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que el hombre es culpable, lo leímos acá en el libro de los Romanos. Pero fíjense lo que dice Romanos 5:12, allí en la Biblia. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¡Qué tremendo! Pero el Señor te dice en esta tarde: aunque eres culpable, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el título de la buena noticia. Y sigue, aunque esto es tremendo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo la Biblia: todos pecaron. Pero alguna gente me ha confrontado y me ha dicho: bueno, ¿qué culpa tengo yo de que el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, hayan pecado? Yo no estaba ahí. La Biblia dice que de un solo linaje, de una sola simiente, se hicieron todos los hombres.
Usted no estaba allí, pero usted viene de allí. Ya Dios lo tenía en sus planes. Ya Dios tenía a su nombre, a su persona, escrita en su mente. Él sabe todo. Él conoce antes del mundo, después del mundo. Esto es increíble. La Biblia dice allá en el libro de Isaías capítulo 55 y el 60 que cuán alto está el cielo de la tierra, parafraseando esto, así son mis pensamientos y mis caminos, más altos y más sublimes que lo del hombre. Esto es incomprensible. Sigo diciendo, bueno, yo no estaba allí, pero usted ya estaba en los planes de Dios. Dios quería que usted fuese salvo, porque así como el pecado por un hombre entró en el mundo, fíjese, así también la salvación entró por un hombre al mundo, el Señor Jesucristo. Así que no venga a buscar excusas. Si la Biblia dice que todos pecaron, es porque todos pecaron. Así Dios, cuando se fueron multiplicando los hombres, había un hijo de Adán que era culpable de juicio. Él mató a su hermano. Sin embargo, Dios no nos mató de una vez. Dios le dio una oportunidad antes de que... Y el hombre, Dios le dice, mira, lo confrontó para que confesara su pecado. Y aquel hombre no confrontó. Dios le dio la oportunidad como se la da a todo el mundo. Aquel hombre llamado Caín no le hizo caso a Dios. Se puso retrechero. Le dijo, yo no soy igual a la de mi hermano. Y rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando. Y entonces fue llevando su retribución por su pecado. Aunque eres culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. Caín tuvo su oportunidad. Mucha gente dice, no, que Caín no tuvo su oportunidad. Sí la tuvo. Mire, después que él hizo todo esto tan malo, Dios, aunque Dios lo reprochó y le puso ahí una sanción terrible, usted lo puede leer ahí en el libro de Génesis, él se fue por el mundo y Dios le dio la oportunidad de que engendrara hijos, de que engendrara una ciudad, de que tuviera descendencia. Y aunque usted no lo crea, tiene que creerlo por la Biblia, de la descendencia de Caín es que venimos nosotros. Alabado sea Dios. Un poco de gente viene de la descendencia de Caín. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Dios entra en la tierra de Canaán, aquí se le dio oportunidad a gente que no era judío. Tenemos a Rahab, tenemos a Ruth. Mucha gente entró en el linaje y por allí Dios le dio la salvación a toda la humanidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice, Génesis 3:16, amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, no. Por eso, esa es la buena noticia. Aunque eres culpable, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sigue diciendo la Biblia, fíjese. Estamos convictos y confesos. Estábamos convictos y confesos. Pero la buena noticia fue que el Señor vino y nos dijo así. Mira, nos confrontó. Él nos halló en el mismo acto de pecado. Nosotros, antes de ser creyentes, muchos de nosotros teníamos un pasado terrible. Quizás algunos no. Unos más malos que otros. Pero el Señor nos confrontó. El Señor nos tenía la oportunidad, el Señor, por su palabra, de juzgarnos, de que cayéramos muertos en el sitio. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos dijo, mira, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bueno es el Señor. El Señor en esta tarde está diciéndole, aunque eres culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay una oportunidad, amigo querido. ¿Por qué Dios está dando oportunidades hoy en día? Porque el tiempo se está acabando, porque los días son cortos, porque ya viene el tiempo en que o morimos físicamente. Digo físicamente porque el hombre muere físicamente, pero espiritualmente vive eternamente, bien sea para la condenación eterna o bien sea para la salvación eterna. Pero ese es otro tema. La noticia en esta tarde es, aunque eres culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sigue diciendo la Biblia, ¿por qué Dios está enojado con el pecado? Ojo, y también con el pecador, eso lo dice la Biblia. Pero Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el problema acá, el primer problema. El segundo problema somos nosotros mismos, porque tenemos en nuestras manos cómo decidir. Dios siempre nos ha dado la oportunidad. Allá en la Biblia dice, ninguna no le ha venido al hombre, hablando del cristiano, pero también se puede aplicar al inconverso, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y grande es Dios, fíjese, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar,
sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis vencer. Eso lo dice la Biblia, el libro de los Romanos. Gloria al Señor. Entonces, no hay excusa delante de Dios, pero hay un problema. El pecado tiene una consecuencia. Dios no tiene la culpa. Dios nos da la oportunidad. Dios nos dice todavía y nos sigue diciendo: están bajo la gracia, ni yo los condeno. Váyanse y no pequen más. No peque más, amigo querido. Tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿cómo hago yo para no pecar más? Hay oportunidad, pero fíjese, ¿sabía usted que el pecado tiene su paga? Sí, él paga. El pecado paga, y muy mal. Fíjese cómo paga el pecado. Dice la Biblia, Romanos 6:23. Si usted sigue pecando, va a recibir su paga. Y como la gente se hace practicante del pecado, se hace profesional del pecado, entonces va a recibir un buen salario del pecado. Pero ¿qué salario tan terrible es este? Mire, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna. Por eso le sigo repitiendo: vete y no peques más, aunque eres culpable, ni yo te condeno. Qué bueno es el Señor. Mire, no tenemos escapatoria a esto. Aquí no hay posición radical. O usted está con Dios o está con el enemigo. Hay gente que dice: no, yo no soy muy malo. No, yo no soy tan malo como el otro. La gente piensa que pecado es solamente ser un homicida, ser un afeminado, ser un ladrón, ser un drogadicto. Esos son pecados terribles. Sí, Señor. Pero ¿sabía usted que para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, dice la Biblia. Y todo el que hace pecado va a recibir la paga, si no se arrepiente, por supuesto. Esta es la oportunidad. El Señor dice: aunque eres culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay oportunidad. Mire, la Biblia sigue diciendo, Isaías 13:11. Fíjese, primero viene la paga, y después va a disfrutar la paga la gente. Primero, la muerte, tanto física como espiritual. ¿Por qué la muerte física? Mire, la gente cuando anda pecando por allí, muere de la dos maneras. Una persona que ande al límite, inyectándose sustancias, llevando una vida sexualmente promiscua, se puede morir de una enfermedad. Si anda ebrio en el pecado del aguardiente, montado en una moto a 200 kilómetros por hora, se puede matar. Si anda por ahí haciendo cuantas cosas, entonces puede morir tanto física como espiritualmente. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Pero sigo diciendo, la Biblia dice allá en el libro de Isaías capítulo 13, verso 11, eso va a ser el premio final del pecado: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Libro de Isaías capítulo 13, verso 11. Y esas son palabras textuales de Dios. Dios hablando con su profeta. Tremendo es esto. Pero ahora, fíjese, sigue diciendo la Biblia. En el libro a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué triste noticia. Pero hoy la noticia es la siguiente. Mire, esta es una triste noticia. La gente que está en este camino, si no acepta el indulto, como decía mi pastor en estos días, si no acepta el indulto, si no acepta el regalo de Dios, si no acepta la justificación gratuita en la gracia que estamos viviendo, va a heredar el infierno eterno, el lago de fuego eterno. Pero eso no lo quiere Dios. Dios dice en esta tarde, nos dice: aunque eres culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, cuando Dios le dice a la mujer: vete y no peques más, es porque Dios le dio libertad a ella de que andara. ¿Sí? Anda, vete, haz tu vida. Haz tu vida. Mucha gente dice que el evangelio es una
no, en el evangelio no puedo ser evangélico porque allí prohíben y prohíben y prohíben. No, Señor, al contrario, el Señor nos dio libertad. Somos libres en el espíritu, libres del pecado, libres, ojo, pero no somos libres para llegar al límite del libertinaje. Ojo, somos libres del pecado, pero la Biblia dice también en Romanos 6 que somos esclavos de Cristo. ¿Y cómo es esto, predicador? Mire, ese es un amo buenísimo. Cristo nos dice, eres culpable, vete y no peques más. Nos sana, nos da el Espíritu Santo. Todos los días está pendiente de nosotros, nos cuida, nos corrige como un padre también, nos exhorta, nos enseña. Mire, la Biblia dice, gloria al Señor, qué bueno es el Señor. En la primera carta, si tiene una Biblia, búsquela allí, en la primera carta del apóstol Pedro, de Juan, esto, verdad que este texto a mí me llena de regocijo esta palabra, porque esta es cuando ya usted se fue a Cristo, cuando usted se fue y no pecó más y rindió su vida a Cristo y vino a Él y Él lo cambia. Fíjese, aunque usted cometa lo malo, ojo, si no lo hace voluntariamente, si no lo hace, ¿cómo se llama eso? Deliberadamente. Fíjese lo que dice la Biblia. Primera carta a Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijitos míos, fíjate cómo nos llama el Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, ojo, y si alguno por casualidad hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, a veces nosotros pecamos porque somos humanos, nos enfadamos, tenemos nuestros problemas también siendo creyentes, ojo, pero aquí Cristo dice, tiene un abogado que lo defiende en el cielo. Qué tremendo es el Señor. ¿Y aquí tenemos nosotros en el cielo? La Biblia dice que Jesucristo se fue al cielo y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Y aquí dice la Biblia que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Quiere decir que Él está sentado allí, pero como ellos saben todo, ellos están viendo todo lo que está aconteciendo, Dios sabe cuando usted está pegando al propósito, deliberadamente. Ahí sí el Señor no te va a sobar el pecado. Vas a llevar una consecuencia. Y con todo y eso, el Señor todavía es bueno y te da oportunidad de que te arrepientas. Eso sí, con las consecuencias que esto amerita. Pero el Señor es bueno. Aunque eres culpable, dice el título de este mensaje en esta tarde, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sigue diciendo la Biblia, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Sigue diciendo la Biblia. Puede decir muchas cosas. Podría decir yo tantas cosas maravillosas que Dios va a hacer por usted. Tenemos promesas. Mire, tenemos una promesa tan bella, hermano y amigo que nos escuchan, que si nosotros rechazamos esta promesa es porque somos cortos de entendimiento de verdad, porque no entendemos verdaderamente lo que es la salvación, lo que es vivir eternamente. Mire, la gente piensa que pecado, como le decía anteriormente, son esas cosas aberrantes que suceden, los suicidios y todas estas cosas. Sin embargo, el Señor dice en su palabra, fíjense, con esto concluimos, el Señor dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con a Cristo, a Jesucristo el justo. Pero sigue diciendo la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué bueno es el Señor. Mire, le podría decir tantas cosas, pero le voy a decir algo con el corazón en la mano. Yo he fallado muchas cosas, le he fallado mucho al Señor. El Señor me ha dado oportunidades. Es triste decir estas cosas, pero el Señor sabe todo. Y el Señor me ha dado oportunidades. Eso sí, he llevado la consecuencia de lo que he hecho. Pero he clamado al Señor, se lo digo con el corazón en la mano, y he sentido la salvación de Dios. He sentido el perdón de Dios. Aunque llevo mi retribución por mi pecado, eso no me quita el gozo, no me quita la alegría. Lo que sí me hace es sentirme como triste conmigo mismo por haber perdido tanto tiempo. Pero aquí estoy, el Señor me ha dado oportunidades. Hay oportunidad, amigo querido. El Señor te ama, el Señor quiere salvarte. Así que, Padre, he predicado tu palabra.